Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esta es la frase que dijo Pedro cuando lo quisieron intimidar para que no hablase en el nombre de Jesús. Hoy, a través de las Escrituras, quisiera llevarte a considerar el ejemplo de los primeros cristianos al predicar la palabra de Dios ante la intimidación. No podía dejar de decir lo que había visto y oído. ¿Qué es lo que había visto y oído Pedro para que actuase de una manera valerosa? Recordemos que Pedro se había ocultado en las sombras mientras el juicio de Jesús ocurría, tratando de que su presencia no se notara. Y por miedo a que lo arrestaran, negó al Señor, maldiciendo y jurando. Algo había ocurrido en Pedro para que tomase otra actitud, y es que fue testigo de la resurrección del Señor Jesús. Él es el Mesías, el que Dios había prometido desde la antigüedad para la salvación de la humanidad. Ahora Pedro hablaba con tanta seguridad acerca de Jesús que no le importaban las consecuencias, pues él ahora estaba al frente de los mismos que crucificaron al Maestro. Los ancianos, los escribas, los sacerdotes, y entre ellos el sumo sacerdote Caifás. John MacArthur define la fortaleza espiritual del creyente como una actitud de valor e incluye las virtudes tales como el valor de la convicción, el valor de ser inflexible, el valor de confrontar el error y las falsas doctrinas, el valor de confrontar la intimidación y la persecución y aún así permanecer comprometidos con lo que es correcto. Pedro confrontó al concilio con la verdad. Prácticamente les dijo, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Ustedes rechazaron al que Dios había prometido desde el principio para salvación. Están en pecado y no van a encontrar salvación fuera de Jesús. Mi querido hermano, el mensaje del Evangelio incomoda al mundo, pues enseña que el hombre rechaza a Dios, está en pecado y no puede ser salvo por mérito propio. Pero al mismo tiempo el mensaje del Evangelio da esperanza en Cristo Jesús. Luego Pedro, después de terminar de hablar con los del concilio, les dijo, perdón si los incomodé. ¿Verdad que no? Sino que con valentía Pedro dijo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, cuando los saduceos le intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús. Pedro decidió permanecer comprometido con lo que es correcto, obedecer a Dios. Mi querido hermano, hoy vivimos en tiempos en donde al cristiano se lo llama intolerante ante ciertas maneras de pensamiento. Como en los tiempos de la iglesia primitiva, la oposición al mensaje de salvación por medio de Cristo Jesús es hostil. Sin embargo, podemos acercarnos a Dios para pedir valor y confianza para anunciar su palabra, tal como lo hicieron nuestros primeros hermanos en la fe. Ellos oraban así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. El Señor es el que nos llena de su Espíritu Santo y nos arma de valor para su propósito. No tengamos miedo, pues esta es la voluntad de Dios. Él respalda su palabra. Querido amigo, así como los saduceos rechazaron a Jesús, quedando sin salvación del justo juicio de Dios, de esa misma manera el mundo entero, eso te incluye, le ha rechazado. ¿De qué manera? Al desobedecerle. Y como consecuencia estarán destinados a un día, la Biblia dice, el día de la ira de Dios. A menos que recibas la salvación de Dios que solo se obtiene por los méritos de Cristo Jesús. Hoy tienes oportunidad. Mañana no sabemos. Mi oración es que la palabra de Dios te haya incomodado y que te acerques a Él en oración reconociéndote pecador. Confiésale tus pecados y pídele que te perdone. Él de seguro lo hará. Que Dios les continúe bendiciendo. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia.